Señor, que el Señor bendiga a mis amados hermanos y hermanas presentes, gloria al Señor. La honra y la gloria para nuestro Padre Celestial, que está en medio de cada uno de nosotros. Los invito a que se pongan de pie y abran sus Biblias en el libro de Salmos 32. Vamos a leer del 1 al 5. Cuando ya lo tienen pueden decir amén. 32. Salmos 32, la palabra de Dios nos da fuerza, nos da ánimo cada día para seguir adelante. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en este momento, Papito Santo, a ti la honra, el poder y el honor, mi Señor. Te agradezco por esta linda palabra, Señor amado, porque yo sé que es palabra de vida, Señor. Palabra de sanidad al alma, Señor. Palabra, Señor, que viene a levantar el ánimo. Palabra, Señor amado, que viene a renovar las fuerzas cada día, Señor, para seguir adelante, Jehová. Gracias por esta palabra, Señor, que es, papito lindo. Yo sé que es el mensaje del cielo, Señor amado. Palabra revelada, Espíritu Santo de Dios, con la que tú le hablas a tu pueblo. Estoy muy agradecida con ella, mi Señor, porque si no fuera por esta palabra que fuera de nosotros, papito lindo, ella es la que nos da ánimo cada día, mi Señor amado. Te agradezco por ella, mi Señor. Gracias, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Gloria a Dios. Cuando hablamos del salmista David, yo creo que muchos nos identificamos con este varón. Porque mis amados hermanos, el salmista David fue un varón que desde muy joven amaba a Dios. Sentía la presencia de Dios. Él, mis hermanos, desde siendo un adolescente, sabemos la historia de él, que fue ungido, porque Dios halló gracia en él. Gloria al Señor. Desde el vientre de su madre, Dios ya lo había elegido para lo que él iba a hacer aquí en la tierra, mis hermanos. Un varón valiente, esforzado. Pero esa valentía no provenía de él. Esa valentía que él tenía provenía de la confianza que él le tenía a Dios. Porque si él no hubiera tenido confianza en Dios, no hubiera tenido esa valentía, nunca se hubiera enfrentado a los lobos, a los leones. Aquel varón, mis hermanos, que es muy conocido como el gigante Goliat, él se enfrentó en el nombre de Jehová porque sabía que Dios estaba con él y sabía que Dios no lo iba a dejar a medias. Sabía que Dios lo iba a salvar en todo momento. Y él, por ese mismo espíritu de valentía, se enfrentó a ejércitos grandes. Mis hermanos, la vida de David fue una vida, mis hermanos, siempre corriendo de un lado a otro, porque siempre lo quisieron ver muerto. Nunca le faltaron enemigos, a pesar que era un varón que él ayudaba. Pero por ayudar, mis hermanos, se levantaba la envidia en contra de él. Y siempre nunca faltó alguien que lo quisiera matar. Siempre había gente que lo quería matar, mis amados hermanos. Amén. Pero, mis amados hermanos, ahí Dios fue fiel con él, como con nosotros. Amén, aleluya. Él es fiel con cada uno. Más sin embargo, sabemos muy bien la historia de David, que como la mayoría de cristianos, yo no le voy a decir unos cuantos cristianos y todos los demás son santos, porque yo le voy a mentir, porque la palabra del Señor a mí me enseña, dice la palabra del Señor, que si alguien dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso.
Porque la palabra de Dios dice que solo con mirar, solo con codiciar se está pecando, mis amados hermanos. Con hablar, muchas veces hablamos y creemos que estamos hablando lo correcto. Y a veces decimos, es que yo estoy hablando y lo que estoy hablando es real. Pero son a veces cosas reales que no nos conviene a nosotros hablar. Historias de otras personas y a veces sin darnos cuenta nos estamos metiendo en chismes, en situaciones que a nosotros no nos compete juzgar, sino a Dios, mis hermanos. Entonces muchas veces nos enojamos y maldecimos y la palabra del Señor dice que con un enojo nosotros ya matamos, dice espiritualmente. Con una palabra podemos matar a una persona espiritualmente hablando, mis amados hermanos. Y muchos pecados, mis amados hermanos, que no hay necesidad de que uno se vaya a meter a una campina o a otros lugares, ¿verdad?, para cometer un pecado. Entonces la palabra del Señor dice, mis hermanos, que quién es el hombre aquel que sobre la tierra que no peque. Si la palabra del Señor dice que el único justo es Dios, nosotros, mis hermanos, en cualquier momento le ofendemos a Dios y no es en una, en otra nos cuidamos, porque nos cuidamos, mis amados hermanos. Pero a veces durante el día hay cositas que tal vez nosotros sin darnos cuenta le ofendemos a Dios. Con pensamientos, con sentimientos, con emociones, porque muchas veces los sentimientos y las emociones que hay dentro de nosotros, mis amados hermanos, se expresan afuera. ¿Y por qué? Porque a veces dentro de nosotros hay raíces de amargura, de pecado que a Dios no le agrada. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de David y la palabra del Señor dice que era un varón conforme al corazón de Dios, no es porque él era 100% perfecto, sino porque era un varón que reconocía que como humano le ofendía a Dios. Era un varón, dice la palabra del Señor, que él confesaba delante de Dios lo que él sentía. Él era un amigo de Dios, era un amigo íntimo de Dios. ¿Y qué pasa con un amigo íntimo, mis hermanos? Cuando hay una amistad genuina y verdadera, mis amados hermanos, no le estoy hablando de una amistad de alguien que dice, que habla de soy amigo tuyo, amiga tuya, pero en el momento donde uno más necesita ese amigo, esa amiga, no está. O una persona que cuando uno necesita un consejo, mis amados hermanos, no aparece esa persona, siquiera para dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo en el momento en el que uno más lo necesita. Pero mis amados hermanos, David tenía una cierta confianza con Dios, mis amados hermanos, tanto así que él sentía la presencia de Dios. Cuando alguien está muy cerca de Dios, siente la presencia de Dios, siente el abrazo de Dios, mis amados hermanos. Pero algo que nos aleja de Dios es el pecado, es la maldad. Y entonces, mis amados hermanos, como seres humanos, a veces nosotros le damos lugar a las cosas de la carne, a la vista de los ojos, a las cosas que a Dios no le agradan y que vienen a cortar nuestra relación con Dios, nuestra amistad con Dios. Y dice la palabra del Señor en el 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, porque este varón conoció lo que es cometer pecado delante de la presencia de Dios. Una persona, mis amados hermanos, que tiene una relación íntima con Dios, cuando le ofende a Dios, siente cuando la presencia de Dios se aleja de él, porque algo que nos aleja de la presencia de Dios es el pecado. Y mis amados hermanos, si alguien no tiene la presencia de Dios en su vida y no se preocupa, mis amados hermanos, tiene que revisar cómo está su vida delante de la presencia de Dios. Aleluya. Porque todo cristiano tiene que estar cerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es el gozo, la paz que Él nos da cada momento. En medio de lucha, de prueba, Él nos da, mis hermanos, esa paz que nos dice tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Vas a salir de este problema, los problemas se van a solucionar. Es una paz, es una tranquilidad que nos da. Cuando estamos cerca de Dios, mis amados hermanos, sabemos de que todo va a estar bien. Pero cuando uno peca, mis amados hermanos, se siente como que el mismo infierno lo viniera a abrazar a uno, porque entra un miedo, un temor. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que ellos tuvieron miedo.
miedo y se corrieron de la presencia de Dios. Porque el pecado es lo que trae miedo, angustia, tribulación. Porque ellos no habían recibido aún la muerte, porque se les había dicho que el día que pecaran, que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Aún ellos estaban vivos, aún no les dolía nada, ¿verdad? Pero sin embargo ellos ya sentían el miedo, mis amados hermanos. La acusación de su misma conciencia de lo que ellos habían hecho, sabía su conciencia, su ser interno sabía que algo malo se acercaba porque ellos, mis amados hermanos, habían desobedecido. Entonces, mis amados hermanos, el ser humano cuando peca delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos, es una angustia. Por eso no es aconsejable. Por eso bienaventurado aquel, mis amados hermanos, que teme a Jehová y se aparta del mal, como dice la palabra del Señor, porque se va a librar de muchas angustias. Porque yo no creo que haya una persona sobre la tierra que vaya a pecar y no vaya a recibir consecuencias. Yo no lo creo. Porque yo estoy segura que toda clase de pecado trae consecuencias negativas a nuestra vida. No trae nada bueno el pecado, mis hermanos. Así que si alguien está siguiendo bien las cosas de Dios y dice, no, yo estoy bien, estoy viviendo rectamente, pues entonces guárdese para Dios. ¿Por qué va a querer sufrir en la rebeldía, en la desobediencia? ¿Por qué? Si no hay necesidad, como se dice mucho, el pecado es de un rato, el placer es de un rato, pero las consecuencias duran mucho tiempo. Así que no nos conviene, mis hermanos, ser enemigos de Dios, estar desprotegidos de la mano de Dios no nos conviene. A mí no me conviene, a mí me conviene tener la protección de Dios mayormente en estos días. ¿Por qué? Porque tanta maldad, tanto espíritu de muerte, uno no puede salir a la calle, tanta muerte que hay de diferentes maneras, tanta enfermedad, mis hermanos. Entonces no nos conviene estar desprotegidos de Dios. Entonces el pecado eso es lo que trae, que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Pero qué precioso es, dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No quiere decir que no haya pecado, sino que es una persona que pecó pero se arrepintió. ¿De qué manera va a ser cubierto ese pecado? Cuando la persona se arrepiente y reconoce delante de la presencia de Dios que como seres humanos dependemos de su presencia, que como seres humanos dependemos de estar de rodillas delante de la presencia de Él, mis hermanos, para que y confesar esos pecados que en algún tiempo quizá cometimos, quizá no los hemos cometido ahora, pero quizá viene un espíritu de acusación del pasado a querer, mis hermanos, robarnos la bendición. Pero si nosotros hemos confesado esos pecados delante de la presencia de Dios, el Señor ha cubierto con su sangre preciosa, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el diablo ya no tiene más de qué acusarnos. El ser humano puede acusar, pero el ser humano, ¿quién es para acusar al mismo ser humano? Como dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos tenemos que considerar a nosotros mismos, porque hay quienes se sienten muy perfectos y comienzan a criticar al hermano, a la hermana, en lugar de levantar el ánimo del hermano o de la hermana. Cuando todos hemos cometido en algún tiempo alguna falta delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo en el 2, bienaventurado el hombre que a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué dice eso? Porque yo puedo venir a la iglesia y fingir que todo está bien, que no está pasando nada malo. Se puede ver una apariencia de una persona perfecta, pero si dentro de mi corazón hay cosas todavía de pecado, ese es un engaño, mis hermanos. Quiere decir que yo solamente estoy fingiendo, estoy viviendo una hipocresía. Entonces mi espíritu está contaminado, porque no me he confesado directamente delante de la presencia de Dios. No he confesado lo que hay dentro de mi corazón, mis amados hermanos. Y es una de las cosas que Dios amaba de David, porque él abría su corazón delante de la presencia de Dios. Yo creo que él es un hombre que decía, mi alma está desnuda delante de ti, decía, mis amados hermanos, porque exponía delante de la presencia de Dios todo lo que él es, todo lo que él era. Aleluya. Por eso le digo que él era
era un amigo de Dios, era un amigo íntimo de Dios, porque le tenía tal confianza que le contaba todo a Dios. Y es cierto que Dios es santo y es perfecto. Uno puede decir, pero ¿cómo le voy a contar a Dios semejante cosa si Él es santo y yo pecador? Ahí está el detalle. Dios lo que quiere es que nosotros le expongamos a Él todo lo que tenemos para que Él venga, para que Él nos limpie por completo, mis amados hermanos. Para que Él nos purifique por completo, mis amados hermanos. A Él le agrada que sus hijos le tengan confianza, gloria al Señor. Dice en el 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mientras callé. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno finge, cuando uno no le confiesa a Dios directamente, mis amados hermanos, lo que hay dentro de uno, o si hay algún pecado oculto, mis amados hermanos, y uno no le confiesa a Dios, y uno se guarda todo eso, es como un cáncer, mis amados hermanos, que va carcomiendo nuestra alma, va perjudicando nuestro espíritu, mis amados hermanos, nos va haciendo daño a nosotros mismos, porque no somos transparentes delante de la presencia de Dios. Y mientras haya un pecado oculto, dice la palabra del Señor aquí en el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Y de qué manera se va a agravar la mano de Dios sobre nosotros? Cuando hay un pecado, mis hermanos, cuando hay un pecado escondido. Por eso les digo yo que no nos conviene a nosotros tener a nuestro Padre Celestial como enemigo. A nosotros nos conviene tenerlo como amigo, gloria al Señor, aleluya. Hay cosas que a veces nosotros no podemos dejar. Hay cosas que no se pueden dejar de la noche a la mañana. Que hay que orar mucho y que hay que ayunar mucho, pero siempre hay que confesar lo que tenemos dentro de nosotros. No hay necesidad de venir a la iglesia y de gritar, pero oigan todos los hermanos. No, mis hermanos. Cuando estemos en secreto, hay oraciones que se hacen en secreto solamente con el Padre, que Él realmente nos escucha, pero contarle a Él todo lo que tenemos. Como un amigo, Señor, me da pena, tú eres santo. Y tal vez tú no mereces estar escuchando lo que yo te voy a decir, pero esto y esto me está pasando. Así soy, así me siento. Todo eso nos libera, mis amados hermanos. Como dice aquí la palabra del Señor, es bueno no callarlo delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos. En el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Gloria a Dios. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren, mis amados hermanos, cuando conocí a él que había pecado, cuando la presencia de Dios se alejaba de él. En el mismo Salmo 51, ahí trae otra declaración en donde dice, mis amados hermanos, porque contra ti he pecado y mi pecado siempre está delante de ti, dice, mis amados hermanos. Ahí está él haciendo una oración de confesión, porque él se confesaba delante de la presencia de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y eso trae liberación al alma, mis amados hermanos. Confesarnos delante de la presencia de Dios. Pero no para confesarse y al ratito volver a hacerlo o mañana volver a hacerlo, no. No para confesarse, para ser libre completamente de todo eso, mis amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando hubo una confesión, él realmente sentía cuando la carga del pecado estaba ahí, mis amados hermanos. Pero como dice, mientras callé se agravó sobre mí tu mano. O sea, mientras él no había confesado, él sentía ese peso sobre de él, mis amados hermanos. Pero qué diferente es cuando le tenemos confianza a nuestro Padre Celestial y reconocemos, gloria al Señor, reconocemos, mis amados hermanos, que de Él viene la liberación, mis amados hermanos. Entonces, confesarnos delante de la presencia de Dios trae una gran liberación, mis amados hermanos. Así no importando el pecado que alguien haya cometido, mis amados hermanos, lo importante es arrepentirse y apartarse, dice la palabra del Señor,
para alcanzar la misericordia de Dios. Pero si nosotros solo nos confesamos y no nos apartamos, no alcanzamos la misericordia de Dios así. Dice en el 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Gloria al Señor. Una de las cosas, mis amados hermanos, que hacen ser justo a Dios es que Él perdona. Él tiene misericordia de nosotros. A Él le encanta tener misericordia del ser humano. Él se complace en la misericordia, mis amados hermanos. Él tiene misericordia del pecador arrepentido. No me imagino que es como aquel niño cuando hizo algo malo y luego recibe las consecuencias, mis amados hermanos, de lo malo que hizo. Y se acerca delante del Padre llorando, quizá con lágrimas en los ojos, y dice: perdóname, papito, porque yo te desobedecí. Me fue mal por haberte desobedecido. Y uno tiene misericordia de su hijo, mis hermanos. Si fue porque iba por mal camino y se cayó, se lastimó, uno con amor, uno sana, cura esas heridas. ¿Por qué? Porque uno ve el arrepentimiento del hijo o de la hija. Así mismo es nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Él se acercó, dice, con un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios. Él reconoció que la presencia de Dios se había alejado. Dice aquí, gloria al Señor, en el 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren, mis amados hermanos. Aleluya. Cuando alguien se acerca humillado delante de la presencia de Dios, nos conviene. Nos conviene, mis amados hermanos. Hay otro texto donde dice: no eches de mí, en el 11 dice: no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién quiere que la presencia de Dios se aleje de él o de ella? Yo creo que nadie. Si por la presencia de Dios ayunamos, oramos, nos esforzamos, porque amamos, anhelamos la presencia de Dios. Pero cuando pecamos en un rato, se va la presencia de Dios, mis amados hermanos, y para volverla a encontrar cuesta mucho ayuno, mucha oración, mucha lágrima delante de la presencia de Dios. Mas sin embargo, este varón valoraba lo que es la presencia de Dios. Yo no entiendo cómo pueden haber cristianos que cuando ya no sienten la presencia de Dios se puedan quedar tan tranquilos. Mis amados hermanos, y la presencia de Dios nos da una seguridad, mis amados hermanos, de que Él está cerca de nosotros, mis amados hermanos. No podemos quedarnos tranquilos si no sentimos la presencia de Dios. La tenemos que buscar cada día, mis hermanos. Todos los días tenemos que buscar la presencia del amado. No podemos vivir sin ella, gloria al Señor. Y era algo que David valoraba, atesoraba. Dice que cuando él cometió pecado, él se tiró en ayuno, dice, y es un ayuno, mis hermanos, que casi nadie aguanta, porque es un ayuno donde él se tiró en el piso y no se levantó. De ahí dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, se tiró en silicio, en ceniza delante de la presencia del Señor. Nosotros hacemos ayunos, pero no llegamos al grado que David ayunó, mis amados hermanos, un ayuno de arrepentimiento delante de la presencia de Dios, y aunque le vinieron consecuencias, Dios le perdonó, porque todo pecado trae consecuencias. Dios le perdonó, mis amados hermanos, y le dio otra oportunidad más. Mas sin embargo, mis amados hermanos, si nosotros no queremos sufrir tanto sobre la tierra, seamos obedientes a la palabra de Dios, del Señor. En el 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Eso es lo que trae pecado, enfermedad, abatimiento. Eso es lo que trae el pecado, mis amados hermanos. Yo no sé cuántos quieren la consecuencia del pecado, pero yo quiero que seamos como David, que reconozcamos siempre
¿Dónde le fallamos a Dios? Gloria al Señor. Y que Dios, cuando da una nueva oportunidad para seguir adelante, nunca más cae de su mano, sino que ya recibimos las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia. Ya probamos un poco de las consecuencias del pecado, de la maldad. Entonces es para enderezarnos, para seguir adelante, mis amados hermanos, no para voltearle la espalda a nuestro Padre Celestial, porque Él dice, con amor eterno nos ha amado, pero no es para que nosotros tomemos como una diversión, mis amados hermanos, la misericordia de nuestro amado hacia nuestra vida, mis amados hermanos del Señor. Y espero que haya quedado en su corazón Gloria a esta Dios. corta meditación, pero en realidad a mí me agrada mucho, me llama mucho la atención cómo este varón se humillaba delante de la presencia de Dios. Y hoy en día hay muy poco, mis hermanos. Hoy en día, mis amados hermanos, el ser humano está acostumbrado a pecar y luego quedarse tranquilo. No le importa si van a venir o no van a venir consecuencias. Y mis hermanos, hay gente que pecó y nunca más se volvió a levantar. Si alguien peca, mis amados hermanos, y se levanta nuevamente por amor y misericordia de Dios, es para aprovechar esas bendiciones que Dios ha dado, porque hay muchos que ya nunca más vuelven a regresar. Y qué triste, qué lamentable, mis amados hermanos, que después de haber conocido las cosas de Dios, vayamos a parar en ese lago de fuego, mis amados hermanos, en donde dice la palabra del Señor que ya no va a haber salida de ahí, de ese lugar, ¿verdad, Señor? Así que los invito a que se pongan de pie. Gloria a Siempre Dios. con temor, temblor delante de la presencia de Dios, guardémonos de todo lo malo, mis hermanos, todo lo que es pecado, guardémonos, porque no nos trae nada bueno. La rebeldía, la desobediencia no nos trae nada bueno. Al contrario, nos roba nuestras bendiciones, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, oh Dios mío, gracias. te agradecemos por la bendición que nos has dado, Señor amado. Bendice a cada uno de tus Gracias, hijos que divino has traído, compañero del Señor, en camino, esta hora, porque tú, Padre. Señor amado, nos has dado esa bendición de oír tu palabra, Señor, una voz de alerta que tú nos das cada día, papito lindo. Y como también nos dice tu palabra santa, que reconozcamos cada día y ofendemos, Señor, si no es en una, en otra, en una palabra, un sentimiento, una emoción, pero que ofendemos, papito lindo, que tú nos perdones, Padre. Señor, a veces dudamos en nuestro corazón también. A veces viene la duda, Señor, a tocar nuestro corazón. Y también, Señor amado, ahí te ofendemos. Porque muchas veces creemos que tú no puedes hacer las cosas o que no las vas a hacer, Señor amado. Ten piedad de nosotros, Señor, porque tú eres un Dios grande y nuestra fe es muy pequeña, mi Señor. Te pido que tú nos perdones, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero que la palabra de Dios haya quedado en el corazón de cada ¡Aleluya! uno. No sé si hay más anuncios. Amén. Entonces solo el jueves tenemos servicio aquí, mis amados hermanos. Sábado y domingo. O viernes y sábado.